Ella es la doctora Ángela Obersalek. Muchas gracias por acompañarnos. No, por favor, señora Moll, gracias. Muchas gracias. Cuando yo era chiquito me decían que tenga cuidado, que alguien me podía hipnotizar. Seguro. Y yo decía, ¿y si me hipnotizan van a hacer lo que el otro quiere? ¿Qué es la hipnosis? Un poquito más adelante vamos a dar una definición médica de hipnosis. Pero cuando estamos en un cine simplemente y una película nos atrapa y nos quedamos quietos, subyugados, eso también es hipnosis. Lo que pasa tiene distintos grados. Puede ser la sugestión la que esté trabajando en ese momento en nosotros, puede ser la atención concentrada en una idea, lo que nosotros llamamos monoideísmo. Puede ser todo eso más un estado peculiar de sensibilidad, una necesidad muy grande, como puede ser un paciente con cáncer, por ejemplo, que está abrumado por el dolor y necesita algo desesperadamente que altere su sintomatología. Todo eso es hipnosis. ¿Todo eso es a nivel consciente? Sí, hay no totalmente consciente, porque lo que logra la hipnosis maravillosamente es estamos lúcidamente atentos a las sugerencias del operador, pero hay una parte nuestra, que esa es la calidad de la sugestión, que nos dice, ¿y por qué no entregarnos? ¿Y por qué no experimentar esto tan bueno que nos están ofreciendo? Pero siempre tenemos la noción perfecta de que podemos salir de ese trance. Y si queremos hacerlo, no. En hipnosis difiere totalmente de lo que es el sueño fisiológico y normal. Nosotros en el sueño normal no escuchamos. Claro. Perdemos los reflejos, baja nuestro metabolismo. En el sueño en hipnosis, nosotros no, digo nosotros cuando refiero a las que hacemos hipnosis, ¿no? No nos referimos generalmente al sueño, decimos, es un sueño distinto, es un sueño muy peculiar porque siempre está escuchando la voz del operador y se puede salir. Lo que se puede ¿Puede salir? Se puede salir perfectamente. Yo puedo morirme haciendo hipnosis. ¿Pero a través del operador? Se puede salir a través del operador. Pero yo puedo salir sin la... También. Me puedo morir y se sale solo. Porque esto, hablo de los límites. Sí. Mi operador está trabajando conmigo y de pronto... Se muere. Se muere. Se ¿Y muere. yo quedo en estado hipnótico permanente? No. Al poco tiempo uno empieza, como siempre hay una alerta, siempre hay una parte alerta. Esa parte de, Pablo decía que es una conciencia limitada pero con puntos despiertos. Conciencia limitada pero con puntos despiertos. Que eso es lo que nos permite permanentemente intercambiar con el operador. Y nos permite salir solos también. ¿Y cualquiera puede practicar hipnosis? ¿Ser operador de hipnosis cualquiera? Sí, pero no debe. Ahí está. No debe. La hipnosis, nosotros la consideramos una rama muy importante de la medicina. ¿Es complementaria? Ayuda psicoterapéuticamente, ayuda en todas las especialidades médicas. ¿Hay gente que opera quirúrgicamente con hipnosis? Sí. En el año 1829, Cloquet, que hay un ganglio famoso en medicina que se llama el ganglio de Cloquet, hizo su primer intervención, una mastectomía total, bajo hipnosis. Nosotros decimos, el paciente está en hipnosis, o trabajamos en hipnosis. En hipnosis. Hacemos un distingo entre lo que es el hipnotismo y la hipnosis. Cuando la gente habla de sugestión, ¿qué es eso? Nosotros podemos sugestionar a una persona. Estamos induciendo una conducta. Esa conducta a su vez va a influir somáticamente sobre todo el organismo, a nivel del vago, del simpático. Va a actuar en una forma muy, muy peculiar, pero en una forma tan profunda que podemos influir, supongamos, sobre una hipertensión y podemos bajar esa hipertensión. Pero esa respuesta que está dando el sujeto no la expresa voluntariamente. Ahí está la diferencia con una orden. Cuando alguien me emite una orden, yo accedo voluntariamente a responder. En la sugestión no. Yo empiezo a responder y a lo mejor después de un rato me doy cuenta que alguien dijo que yo tenga mi mano levantada. Claro. Esa es la gran diferencia. ¿Y lo puedo hacer con la palabra? ¿Solo con la palabra? Hay muchas formas de entrar en trance. Cuando éramos chicos incluso había una actitud y un dibujo. Alguien que tomaba un reloj,
de bolsillo, sí. su péndulo, cadena. se llama péndulo de Chevrel. Chevrel Entonces, fue el inventor. míralo, Claro. y ahí se terminó la historia. No. No es Sigue la así. historia. Sigue Sigue la la historia, sigue, por supuesto. O unas de luz. Claro. Pero ¿sabe quién fue nuestra primera hipnóloga? Nuestra mamá. ¿Nuestra mamá? Con este movimiento calmo que nos incitaba a dormir. Exactamente. La palabra dulce, cálida, sencilla, que producía en nosotros hipnosis, un bienestar inefable. Usted hablaba de tal vez una película. En estos momentos hay miles de personas que están del otro lado, atentas A lo que estamos diciendo. a sus conocimientos. No están hipnotizados, a pesar de que hay un ida y vuelta diferente. Claro, hay un nivel de atención profundo simplemente. Pueden levantarse, tomar mate, volverse a sentar. Pero eso es lo curioso de la hipnosis. Nosotros podemos estar los dos hipnotizados y tener una conducta tan normal para el resto de la gente que nadie se da cuenta que lo estamos. ¿Dos personas enamoradas se pueden decirse que están hipnotizadas? En alguna medida, sí. Hay una sugestión, hay un conocimiento, hay un casi adivinar lo que va a ser la conducta del otro. Pero es un grado de sugestión, nada más. La hipnosis no es simplemente sugestión, es mucho más que eso. ¿Qué hicieron los psicoanalistas con hipnosis? Hay una divergencia muy grande entre lo que ocurre entre los distintos grupos de psicoanalistas y las distintas corrientes freudianas, lacanianas. Haley, en Estados Unidos, el grupo de Palo Alto, toma la hipnosis como un instrumento psicoterapéutico por excelencia. Pero el que abre este camino es otro psiquiatra, ya fallecido en el año 80, que era Milton Erickson. Él lo consideraba a la hipnosis simplemente como una forma de comunicarse entre dos personas. Para nada una conducta anormal. Lo que pasa es que había que instrumentar una conducta de tipo anormal. Anormal. Siempre una conducta normal. ¿Uno puede volver a situaciones pasadas? Sí, se puede, muy fácilmente. Aunque sean traumáticas. Generalmente nosotros los psiquiatras, ya esa es mi especialidad, en mi campo dentro de la hipnosis, podemos recurrir a terapias de tipo regresiva. Nosotros no decimos de vidas pasadas para nada. Tenemos otro concepto de lo que se cree comúnmente como vidas pasadas. Nosotros pensamos en una memoria en nuestro archicerebro, digamos, casi genéticamente instituida. Lo que nosotros hacemos en hipnosis es bucear en eso tan recóndito de nuestro inconsciente y empezar a traer hacia adelante, hacia actualizarlo, traerlo. Pero a diferencia de Freud utiliza hipnosis, utilizaba hipnosis, pero ¿qué pasaba con Freud? Algo muy importante. En la época de Freud había dos corrientes muy grandes. Estaba la escuela de Salpêtrière, con un famoso neurólogo, Charcot, y estaba la escuela de Nancy, con otra eminencia que era el doctor Bergheim. Freud se apoyaba más en lo que explicaba Charcot, pero Charcot hipnotizó nada más que 9 pacientes de la Salpêtrière, histéricas. ¿Y sabe cómo les hipnotizaba? ¿Se acuerda del gong de la Lumington? Sí, claro. Bueno, la pobre paciente estaba así, y de atrás, ¡pam!, un gong. Entonces quedaba estática. Bueno, producía un estado que nosotros llamamos catatónico, casi de rigidez. Sí, entraba en hipnosis. O sin un flash, cualquiera de nosotros que nos bruscamente en medio de una sala oscura irrumpe una luz, nos quedamos estáticos. Como eran pacientes internadas, pobres pacientes de la Salpêtrière, Charcot estaba absolutamente convencido que la hipnosis estaba ligada al concepto de enfermedad. Bergheim crea la otra escuela, la escuela de Nancy, y él dice que no, que es un estado de sugestividad exaltada, pero para nada relacionado con el concepto de enfermedad. Es tan terrible el peso de Charcot, donde estudia Freud, que mucha gente, incluso los médicos, dicen, fue hipnotizado, es un histérico o una histérica, ligándolo todavía al viejo concepto de Charcot, pero olvidándose que puede ser un instrumento extraordinario dentro del campo de la medicina. Médico, abogado, filósofo. Él estaba convencido e imbuido de los conceptos paracelsianos del fluido universal cósmico. Este fluido universal era aquel fluido que emanaba de los astros, la luna, las estrellas, y podía llegar a los seres humanos, y los seres humanos a su vez transmitirlo a un objeto, una planta, a otra persona.
Él consideraba la enfermedad como una aberración de la armonía y él pensaba que a través de esos influjos magnéticos se podía volver a reconstituir esa armonía. Creó una gran tina, que en Francia era una gran baquette. Esa baquette estaba colocada en el suelo y en su interior tenía varias filas de botellas magnetizadas por Mesmer. De esa fila de botellas, todas con agua, colocaba vidrios, limaduras de hierro y salían varas de hierro. Entraban gran cantidad de pacientes en salones inmensos, todos deseosos de curarse. Los que lograban tocar la vara magnética, mientras Mesmer cantaba, tocaba el armonio con esa voz extraordinaria, su gran capa violácea, toda una mise en scène impresionante, cada uno de los que lograba tocar esa vara magnética entraba o en convulsiones o se desvanecía, tipo recitales, una cosa así más o menos. Pero lo curioso es que salían bien y salían curados. Entonces la fama de Mesmer fue creciendo y creciendo y creciendo. Pero hay un hecho muy importante con Mesmer. Está la envidia de sus colegas. Claro, siempre. Siempre existe. Inevitable. Y tiene la desgracia de toparse con María Teresa Paradis, que era una niñita. María Teresa Paradis, los padres trabajaban en la corte. Esta nenita de la noche a la mañana queda ciega. A sus 3 añitos queda ciega. Evidentemente era una ceguera de tipo histérica. Algo pasó en la conversación con los padres o alguna disputa, algún hecho tan simple como ese y tan importante. Esta nenita no ve. Tenemos que ubicarnos en esta época. Mesmer nace en 1733, muere en 1815. ¿Qué usaban los médicos en aquella época? Emplastos, o sea, usaban unas telas de gasa con resinas que le colocaban mercurio, plomo. Usaban algo muy espantoso que se llamaba cantárida. La cantárida era el polvo de una mosca, de la mosca española, lita, que producía vesículas, ampollas, y producía un enrojecimiento terrible de la piel. Esta pobre criatura recibía estos emplastos. ¿Y ¿Y por qué los médicos curaban así? ¿Cómo aparece Mesmer ahora? Y así se moría la gente a los 20. Claro, años, lógicamente. Aparte de los emplastos tenían mercurio, tenían plomo. Imagínense, pobres riñones y pobres seres humanos. Pero eso era lo que usaban los médicos. ¿Cómo van a usar algo tan simple que tomar una vara y sentirse bien? Pero Mesmer comete el error de curar a María Teresa Paradis cuando el médico oculista de la corte había dispuesto que era incurable. Entonces se nombra una comisión de notables. Como siempre ocurre en este mundo, cuando quieren o quieren no hacer algo, se nombra una comisión de notables. Esta comisión de notables resuelve que entre esa comisión estaba Benjamin Franklin, que era el primer embajador de Estados Unidos en Francia. Estaba Lavoisier, el descubridor del oxígeno. Estaba Guillotin, el descubridor de la guillotina. Estos notables resuelven, finalmente, que el magnetismo sin imaginación no sirve absolutamente para nada. Pero dicen algo peor, que puede producir en las personas muy bien intencionadas males, que hay que retirarlos y cuidarse mucho, porque los seres humanos, ¿qué pasa si después los vuelven a repetir y a repetir? Todo el mundo va a quedar entonces en ese estado tan terrible que estaba produciendo el doctor Mesmer. ¿Eso es hipnosis? Era sugestión más que hipnosis. ¿Puede utilizarse la hipnosis para realizar actos no deseados por el propio sujeto? Como se usa a nivel médico, sí, la respuesta categórica es no en absoluto. Es decir, yo no puedo se puede hipnotizar a alguien y decir, bueno, ahora vas y robas un banco. Si es un ladrón, sí lo va a hacer. Y no hace si falta que lo hipnotice. ¿El sujeto o el operador? No, el sujeto. ¿Y si el sujeto es un ser bueno, sin intención de robar nunca un banco? No lo va a hacer. No lo va a hacer. Se va a resistir, va a salir del estado. Va a salir del estado. Si un hombre le dice a una mujer, bueno, me vas a dar un beso. Si esa mujer no le interesa dar un beso... No lo va a dar. Si le interesa, lo va a dar. Lo va a dar. Ay, qué lío. Bueno, ¿cómo se utiliza la hipnosis en medicina? En medicina. Es maravillosa la utilización. En mi especialidad, bueno, se utiliza en fobias,
se utiliza en ¿Hay alguna neurosis traumática. anécdota? Sí, le puedo contar una fobia muy extraña, una fobia al color rojo, por ejemplo. Viene la paciente que está embarazada en ese momento y dice, yo no puedo seguir así porque estoy tratando de aprender a manejar, pero cada vez que llego a la luz de un semáforo me quedo dura, angustiada y no puedo proceder. Por favor, necesito saber. Siempre se investiga verbalmente si hubo alguna situación que la paciente presupone que puede haber sido traumática. Ella no recordaba absolutamente nada. Empezamos una regresión. Una regresión es ir hacia atrás en el tiempo, gradualmente. Cuando llegamos aproximadamente a la edad de 5 años, ella habla, pero habla como una nena de 5 años. Hasta la postura física cambia totalmente. Es decir, que ahí se mezclan dos cosas, una revivenciación del hecho y una regresión en edad. Ella hace así, como si golpeara a una puerta, le pregunto qué está haciendo, estoy entrando donde está mi papá. Ah, muy bien, le digo. ¿Y qué está haciendo tu papá? Cuando está la luz roja no puedo entrar. El fotógrafo. Era fotógrafo el papá. Esta criatura entra y se encuentra con que no está el papá. Entonces empieza a llorar desesperadamente. Este hombre la toma, por suerte no hay una violencia de tipo sexual, pero ella huye aterrada. Lo que recuerda en ese momento que recién se da cuenta por qué esta persona desaparece de la existencia de la familia. ¿Y todo eso lo logró a través de la hipnosis? Y nosotros hacemos algo muy importante. Uno puede recordar el hecho y nosotros lo reparamos en ese momento. Entonces, a diferencia de lo que pensaba Freud, que un hecho traumático después, en hipnosis, surge con otro acontecimiento de otro tipo y de otro tipo, pobre Freud en aquel momento no sabía ni siquiera lo que era su contratransferencia. Seguro. No sabía que ese enamoramiento era fruto de su contratransferencia, pero no reparaba el hecho. En neurosis traumáticas, neurosis de guerra, en explosiones, en situaciones muy caóticas, como que las que son del diario vivir, se necesita la hipnosis por la rapidez. Seguramente alguien quiere escuchar al otro y cada uno conservará con 7 llaves sus mejores secretos. ¿Alguien puede, el operador puede extraerle al sujeto secretos aún no revelados? Si Secretos muy confidenciales que uno guarda. No, siempre No. esa llave, bueno, ya sería, digamos, una tarea de a otro nivel de la utilización de la hipnosis, como si fuera el espionaje, por ejemplo, la famosa llave de los espías y la forma también en hipnosis de contraatacar esa llave. Pero eso ya no es resorte médico. Muchas veces Son a veces utilizados. me han llamado por teléfono abogados, por ejemplo, a ver si a esa paciente o a ese viejito yo le hacía recordar dónde había guardado determinados documentos. Yo no me presto a eso. Pero hay gente que se presta. No me presto. Hay gente No, que por supuesto no. Hay gente que sí. Hay gente que A sí. mí lo que me interesa es la utilización médica. El área de dolor, señor Lembones. El área del dolor. El área del dolor. El dolor psíquico o el dolor físico. Me ha pasado varias veces con pacientes con cáncer que empiezan a descansar y a dormir. Y entra abruptamente la familia pensando que murió, porque no escuchaba más el llanto de esa persona. Y yo creo que eso es tan importante. ¿Y cómo lo logran? Sin elementos, sin péndulos. Sin nada, así como estamos nosotros hablando, y otras técnicas un poco más difíciles y más complejas. ¿Están hipnotizados yo? Puede ser. Muchas gracias, doctora. No, gracias yo.